Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de Jesucristo. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Programa que va al aire a través de Red 93.7 FM y también a través de Radio Grito 1200 AM y 92.1 FM HD. Qué bueno poder compartir contigo en esta preciosa tarde. Tal vez en este momento te encuentras camino a casa después de una jornada de trabajo. Tal vez estás saliendo de la universidad, de la escuela o de algún lugar donde has estado durante todo este día. Tal vez tu día no ha sido fácil, ha sido un día extenuante y estás súper cansado, súper cansada de tu faena en el día de hoy. Pero déjame decirte que Dios tiene palabra para ti. Palabra que te va a refrescar, palabra que te va a bendecir, palabra que te va a impartir nuevas fuerzas, que te va a impartir descanso, alivio, paz. Así que no te retires de la radio, no te retires de tu dispositivo electrónico. Escucha y está atento a lo que Dios te quiere decir en esta hermosa tarde. Así que antes de ir al tema que tenemos hoy, que hemos titulado En el Desierto, queremos primeramente extenderte nuestra invitación a participar de nuestras experiencias de adoración en Ciudad de Alabanza. La iglesia, porque por gracia pastoreo, se encuentra ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Estamos reuniéndonos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar y bendecir el nombre del Señor y recibir una palabra tanto para los adultos como para los jóvenes, para los niños, palabra vivificante, palabra transformadora, palabra que te va a bendecir, que te va a impartir revelación para enfrentar los desafíos que día a día vive. Decía mi suegro, es un peligro estar vivo y muerto no se puede vivir, pero necesitamos tanto de Dios, de su palabra y de su sabiduría para enfrentar cada uno de estos desafíos que experimentamos día a día. También queremos extenderte la invitación para los miércoles. Los miércoles nos reunimos a las 7:30 en nuestra noche de oración y de intercesión y de estudio de la palabra. Y hemos comenzado un estudio sumamente interesante y edificante acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Así que no te lo puedes perder. Los viernes tenemos a nuestros jóvenes Generación de Conquista a las 7 de la noche. Y ya terminando el mes de octubre, a finales de octubre, tenemos una experiencia poderosa. Tenemos de visita al pastor Josué Aguilar, hijo de nuestro apóstol Marvin Aguilar, que nos visita desde Costa Rica. Este hombre de Dios es usado poderosamente en la adoración profética, en la enseñanza, en la predicación, la palabra. Lo conozco desde niño, desde prácticamente 12, 13 años lo conozco, lo he visto levantarse como un hombre de Dios, la mano derecha junto a su hermana y de su padre, el pastor apóstol Marvin Aguilar, allá en Ciudad Bendición en Costa Rica. Ha estado trabajando en diferentes áreas de la iglesia, se queda a cargo de la iglesia cuando sus padres están de viaje y hemos visto cómo se ha levantado
tratado, no solamente como hombre de Dios, sino como esposo, como padre. Y tiene una palabra muy especial. Hacía años que no venía a Puerto Rico y se le dio esta oportunidad. Así que te invitamos. Vamos a tener lo que hemos llamado encuentros con el Espíritu Santo el miércoles 25 de octubre a las 7:30 y el domingo 29 a las 9:30. Además de eso, el pastor Josué estará con los jóvenes el viernes 27 de octubre en una poderosa concentración de la juventud. Así que esos días no te lo puedes perder. Te recuerdo, miércoles 25, domingo 29 y viernes 27 para los jóvenes. Así que nuestras puertas están abiertas. Serás bienvenido, serás bienvenida para que participe de esta experiencia y puedas recibir la palabra que Dios ha depositado en el espíritu de nuestro hermano el pastor Josué Aguilar para ti y para mí. Bueno, y vamos para la reflexión. En el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar literalmente un desierto. Yo aún no he tenido esa oportunidad, pero lo he visto en películas, lo he visto en la televisión, lo he visto en documentales. Y déjame decirte que no es nada de bueno. Es terrible estar en el desierto. Según lo he visto documentado, es una zona de intensa calor, un sol agobiante, un calor terrible, frío en la noche. En el desierto uno está en la intemperie, está expuesto a un sinnúmero de peligros, diferentes animales depredadores, serpientes venenosas, escorpiones, la sed intensa, el hambre, mucha necesidad en el desierto. Y hay personas, ¿no?, que se han acostumbrado a vivir en el desierto, ¿no? Tenemos los beduinos, los árabes, diferentes tribus nómadas que pastorean el desierto buscando áreas verdes que se conocen como oasis para alimentar a sus animales. Pero realmente no es nada de bueno. Pero tenemos que los milagros de la tecnología, milagros a través de Dios, donde hemos visto como por ejemplo Israel hizo florecer el desierto, y ahí en pleno desierto su tierra, ¿verdad?, su país está establecida en un desierto, igual que Palestina y otros países que hoy su nombre suena mucho por el conflicto que hay entre Israel y los palestinos en la zona de Gaza. Pero prácticamente es un desierto, pero en el desierto vemos que gracias a Dios y la tecnología se han sembrado naranjas, se han sembrado toda clase de árboles frutales, etcétera. Se ha logrado llevar riego y hacer reverdecer el desierto. Pero el desierto no es nada de fácil. La historia bíblica nos enseña a nosotros que Dios llevó a su pueblo Israel al desierto en pos de la tierra prometida. Desde Egipto lo llevó a atravesar el desierto a través de un viaje que duró aproximadamente 40 años. Estuvieron caminando por ese desierto, sufriendo una serie de situaciones, pero en medio de todo eso Dios los sostuvo. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8 del 2 al 5, lo que Dios le habla al pueblo a través de Moisés en este libro de Deuteronomio, ¿verdad?, que significa segunda ley, donde el líder del pueblo, Moisés, recapitula todo el proceso que ellos han vivido durante esos 40 años en la víspera de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y él les recuerda, les trae a memoria su experiencia, la enseñanza que Dios les quiere impartir a través de esa experiencia, y les recuerda el pacto, les recuerda la ley, los lleva a renovar el pacto del Sinaí para afirmar sus corazones antes de entrar en posesión de la tierra que Dios le había prometido. Mira lo que dice Dios a través de Moisés. Recuerda, le dice el Señor a su pueblo, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por ¿dónde? Por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías tus mandatos. Sí, te humilló permitiéndote que pasaras hambre
y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo ¿para qué? Para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Fíjate que en medio de toda esta situación, el Señor les lleva a recordar a través de Moisés que ciertamente Dios mismo los llevó. No fue el diablo, no fueron los egipcios, no fue el mundo. El mismo Dios los llevó por el desierto, pero no los abandonó. No los tiró en el desierto para que se defendieran como pudieran, sino prácticamente Él los guió, los llevó y les hizo pasar necesidades para hacerles conscientes que tenían que depender de Él. Que Él era que habría de proveer en medio de todo ese peregrinaje por el desierto. Y los probó para que ellos conocieran. Entendiendo que, teniendo la revelación de que Dios es omnisciente, de que Dios todo lo sabe, nada tomó por sorpresa a Dios. La actitud del pueblo en el desierto no tomó por sorpresa a Dios. Dios sabía lo que había en su corazón, pero era necesario que el mismo pueblo, cada individuo, cada miembro de la comunidad que pasó por esa experiencia estuviese consciente de lo que había en el corazón. Si en su corazón había iniquidad, había rebeldía, o si había humildad, si había sometimiento. El Señor procesó al pueblo de Israel a través del desierto. Un pueblo que salió de cientos y cientos de años de cautiverio en Egipto, sirviendo como esclavo. Un pueblo que se levantó con una mentalidad de esclavo. Tenía que ser procesado para ser transformado en un pueblo guerrero que fuese capaz de conquistar la tierra prometida. Porque en la tierra prometida le esperaba ciudades amuralladas, pueblos hostiles, pueblos guerreros, gigantes, etcétera, etcétera. Y con una mentalidad de esclavo, lo primero que iban a hacer era salir huyendo y olvidarse de la tierra prometida. Y en varias ocasiones en el desierto tuvieron esa tentación, y aún se levantó Coré y se levantó otros que protestaron contra Moisés, que quisieron tomar el liderazgo de Moisés y regresar a Egipto, porque tenían una mentalidad de esclavos, de mantenidos, de que todo se lo diera mientras ellos se esforzaban sirviéndole a otra nación, mientras que Dios los quería levantar como una nación poderosa en Él. Entonces fue necesario procesarlo para transformarlo en una nación guerrera, en una nación de conquista. Y ese fue todo el proceso, porque prácticamente Dios usa los desiertos de nuestra vida para formarnos y para llevarnos a una bendición mayor. En esta semana he estado llevando a cabo uno de los planes de la versión Your Version. Me gusta los planes que presenta esa aplicación de la Biblia, porque me van disciplinando en el diario reflexionar en la palabra de Dios. Y me encontré con este plan que tiene como título 30 días derrotando el archienemigo de nuestras finanzas, Mamón, escrito por el pastor brasileño Fabiano Ribeiro. Y mientras hacía el devocional cada día, hoy cuando termine con ustedes voy a leer la lectura del día de hoy, me encontré uno de los días con una reflexión que hace referencia al desierto. Y cuando la leí, Dios me habló y dijo, yo tengo que compartir esto,
con mis amigos, con mis seguidores, con aquellos que martes tras martes se conectan a Refrescando tu Vida, porque sé que te va a bendecir. Dice el pastor Ribeiro, la desobediencia, puntualizando lo que antes ya hemos dicho, la desobediencia prolongó el periodo del desierto y del pueblo de Israel. Pasó 40 años en esta situación hostil. 40 años. Un viaje que se pudo haber hecho, añado yo, en 40 días. Pero en la ruta más corta había guerra, había conflicto. Por lo tanto, el pueblo no estaba listo para enfrentar esa guerra, sino que lo que se iba a provocar era que salieran huyendo. Por lo tanto, Dios lo llevó por el camino más largo, 40 años, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo sostuvo. Hay un cuidado de Dios en el proceso. Dios nunca te deja solo. Dios no te deja nunca, usando una palabra muy puertorriqueña, al garete. Defiéndete como pueda. Y mira a ver si cruza. No, Dios lo sostuvo. El cuidado providencial de Dios es algo que está seguro en medio de cualquier proceso que vivamos, aunque sea un proceso de disciplina como consecuencia de algún pecado o de alguna iniquidad cometida en nuestra vida, aunque sea consecuencia del pecado. Dios está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. El profeta Isaías declaró proféticamente, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por los ríos, no te anegará, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Dios y yo estoy contigo. Dios no dejó a su pueblo sin cuidado. Básicamente se alimentaban de maná, que significaba eso en hebreo. Cada día, cuando salían de sus tiendas, miraban el maná y lo recogían para procesarlo y consumirlo. En otras palabras, todo venía del cielo. ¡Qué experiencia! Solo para recordarle, cuando Israel salió de Egipto, los egipcios les dieron todas las riquezas que pidieron. Éxodo 12:36. Por el asombro que trajeron las 10 plagas. No es posible dimensionar la magnitud de las riquezas transferidas a Israel en este contexto. Sin embargo, en el desierto, tales bienes no podían ser utilizados por ellos, por lo que tuvieron que depender directamente de Dios. El principio es, en los días de desierto, escucha bien, en los días de desierto, seguir dependiendo completamente del Padre. Te encuentras seguir dependiendo completamente del Padre. Y sigue diciendo, te encuentras en un desierto financiero. Tal vez tus recursos no puedan utilizarlos esta temporada por alguna razón. Entonces recuerda que por encima de todo sustento, por encima de todo, tu sustento vendrá de Dios. Cree que una mañana al salir de tu casa verás caer el maná y como el pueblo te quedarás perplejo y dirás, ¿qué es esto? Una vez más, en esta estación, el Dios proveedor traerá el maná a tu mesa. Incluso en tiempo de desierto, si confiamos en Él, seremos milagrosamente abastecidos. Dios no cambia en los días de abundancia ni en los días del desierto. Confía. Comprende que todo desierto tiene un final. Debemos creer en la provisión del Padre, incluso en días malos. Él es el dueño de todo y nos proveerá. Hemos visto tanta gente caer en desesperación, caer en agobio, tomar malas decisiones en medio de los desiertos. Hemos visto en este tiempo donde se anuncia una recesión económica, donde
cuando vamos al supermercado nos damos cuenta que todos los precios han aumentado menos los sueldos. Vemos que el agobio que causa el que tengamos que estar mirando las ofertas, buscando los especiales, querer algo y decir no, lo compro cuando esté en especial. Hemos experimentado todo esto y hay personas que aquí en Puerto Rico muchos han tomado decisión a causa de la situación financiera, de la condición del país, de tomar vuelo e irse para Estados Unidos. Sorprendentemente hemos visto que la población en nuestra isla ha decrecido, en vez de aumentar, ha decrecido. Llegamos a ser en una ocasión 4 millones y apenas somos 3 millones, 2.900.000 y algo somos en estos momentos. Porque no solamente porque la gente ha muerto, sino porque la gente ha emigrado a Florida, Carolina del Norte, a Texas, a Filadelfia, Nueva York, New Jersey y por ahí yo creo que en cada estado de Estados Unidos, hasta el Coquí cogió vuelo y se fue para Hawái. En eso estamos, así están las cosas y constantemente estamos bombardeados de malas noticias. Y para colmo repetimos esas malas noticias y comenzamos a declarar las cosas están malas, las cosas están malas. Y no es que no queramos ser realistas, pero hay una realidad mayor. En este desierto de la vida, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios nunca nos abandona. Dios está para suplir toda tu necesidad y mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Ciertamente en el mundo tendrás aflicción, ciertamente habrá situaciones, habrá pruebas, habrá desierto. Es más, yo entiendo y lo que yo he estudiado a través de la Escritura, que cada gran bendición es precedido por un desierto. Antes que Moisés fuese usado por Dios para liberar al pueblo de Egipto, nos encontramos que pasó varios años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y ahí en el desierto Dios se le reveló en la zarza que ardía y no se consumía, y lo llamó y lo envió a Egipto a liberar al pueblo. La palabra nos enseña que otros hombres y mujeres de Dios, antes de recibir una gran revelación, antes de ser usados poderosamente, fueron al desierto, literalmente, emocionalmente, espiritualmente. Estuvieron en el desierto. El mismo Jesús, para darnos ejemplo de los procesos de Dios, estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. ¿Dónde? En el desierto. Ahí fue tentado por el diablo, pero no cayó en pecado, sino que se mantuvo fiel a la misión y a la obediencia al Padre. De igual manera, ¿no? Cada uno de nosotros, si Dios nos ha hecho un llamado, si Dios te ha hecho promesas, sabes que antes de ver el cumplimiento tendrás que pasar por el desierto. El desierto es el camino que nos lleva a la tierra prometida. Pero en ese desierto Dios está con nosotros. Y Dios usa el desierto para disciplinarnos. Porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina, lo forma. El desierto es una experiencia de formación de carácter, donde Dios va trabajando, quitando de nosotros lo que a Él no le agrada, enseñarnos a depender totalmente de Él. Pero te tengo tremenda noticia. Así como el desierto tiene entrada, tiene salida. No es para siempre, es transitorio, es un camino que todos en algún momento vamos a caminar o estamos caminando, pero así como tiene un principio, tiene un fin. Tu prueba, tu proceso tiene fecha de caducidad,
tiene fecha de expiración. El valle de sombra y de muerte que habla el Salmo 23 es para pasarlo, no para establecer campamento en él, no para vivirlo, sino pasarlo. Y mientras más fuerte sea el desierto, mientras más extenuante sea el desierto, mayor es la bendición que te espera al otro lado. Ahora, ¿cómo sobrevivir en el desierto? Dependiendo de Dios, dependiendo de su gracia, bastándote en tu gracia. Déjame decirte, los desiertos no vienen del diablo, vienen de Dios. Y a la larga, lo que Dios quiere hacerte es bien. Como le recuerda al pueblo, te pasó por todo eso para a la larga que hacerte bien, para a la larga bendecirte, para a la larga cumplir su propósito en ti. Y aunque uno se pregunta, pero ¿cómo va a salir algo bueno de esto? ¿Cómo va a salir? Dios es un experto en convertir limones agrios en una refrescante y dulce limonada. Así que confía, depende completamente de Él. Y en medio del desierto, alaba. En medio del desierto, conéctate. En medio del desierto, permite que la palabra llegue a tu corazón. ¿Sabes? David escribió uno de los mejores salmos en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la pérdida. Él escribió sus mejores salmos. De igual manera, hemos escuchado muchos cantantes y salmistas cristianos testificar cómo en medio de la depresión, cómo en medio del desierto, el Espíritu Santo los guió a componer canciones que hoy esas canciones se están corriendo las naciones y tocando a muchas vidas y sobre todo tocando y deleitando el corazón de Dios. Así que en el desierto confía, ¿verdad? Aunque la experiencia no sea fácil y no es fácil, Dios está contigo. Aunque no lo sienta, lo menos que vamos a sentir es presencia en medio del desierto, ¿verdad? Si buscas experiencias emocionales, en el desierto no nos huelen ni las azucenas. Este refrán puertorriqueño que usamos muy a menudo cuando nada nos hace sentido. En el desierto no nos huele ni la azucena, pero ahí ya tú no caminas por vista ni caminas por emociones, tú caminas por fe, aferrándote a la palabra de Dios, confiando aunque no sientas nada, Dios está contigo. Nuevamente hago referencia a lo que he hecho referencia en otras ocasiones en mi programa, el poema de las huellas en la arena. Ese caminar en el desierto, ese hijo de Dios que tuvo esta experiencia muy linda y hablando con Dios, Dios le prometió que iba a haber 2 pares de huellas siempre que caminara, como evidencia externa de que Dios estaba con él. Y este hombre confió y caminó en victoria con una actitud de fe durante toda su vida, hasta que un momento, cuando llegó el momento difícil, la prueba, el desierto, en el tiempo más difícil de su vida, notó que lamentablemente ya no veía 2 pares de huellas, sino que solo estaba viendo un par de huellas. Inmediatamente, como es natural de todo ser humano, pensó en lo peor, porque siempre pensamos lo peor. Dios me abandonó, Dios no cumplió su promesa, Dios dijo que iba a estar conmigo, que iba a haber 2 pares de huellas, pero ahora, usando un término puertorriqueño, me dejó arrollado, me abandonó totalmente. Y le reclamó a Dios, lo trató de mentiroso, lo trató como persona irresponsable que no cumplía su palabra. Y luego que Dios lo dejó hablar y observó a este hijo suyo en todo su berrinche, le habló y le dijo: hijo mío, ese par de huellas que ves no son las tuyas, son las mías.
Las huellas que desaparecieron fueron las tuyas, porque yo te cargo en mis brazos. Cuando más lejos sentimos y pensamos que Dios está de nosotros, más cerca está de nosotros, ¿verdad? Así que atravesarás el desierto y llegarás al otro lado en victoria para experimentar una bendición mayor si dependes y confías del Señor. Las grandes manifestaciones y planes de Dios en nuestra vida suelen estar precedidas por los desiertos. Padre, te damos gracias por los desiertos que envías a nuestra vida, porque al otro lado de ese desierto tenemos la convicción que nos espera una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra fértil, sabrosos y grandes frutos. Gracias porque tú nunca nos abandonas, porque el desierto lo caminas con nosotros para asegurarnos la victoria, porque nos sostienes y nos cuida y nunca nos abandona. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, será hasta el martes próximo. Muchas bendiciones. Has escuchado el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos en nuestra próxima edición el próximo jueves por aquí por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM y Red 93.7 FM. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.